El tema de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Estados Unidos, todos queremos saber cómo continúa esto. En principio, el jefe de gabinete hace instantes dijo que va a concurrir junto al ministro de Economía al Congreso de la Nación. Y ya estamos con Fernando Fraquelli. ¿Qué tal, Fernando? Muy buen día. Silvia, Alejandro, buen día. Bueno, sin lugar a dudas es el tema del momento desde que se conoció esta noticia de que vino desde los Estados Unidos. Es el tema de que se está hablando y habló la presidenta en el día de ayer. Rulo, habló el jefe de gabinete, anunció que va a ir al Congreso de la Nación con el ministro de Economía y con el secretario legal y técnico. Carlos Sanín, exactamente para explicar los alcances que tiene desde la visión de gobierno este fallo y compartir con los distintos bloques la decisión o el camino que va a seguir de aquí a más. Y hay que coordinar este tema con el Congreso Nacional y está junto a nosotros Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, va a haber comunicación ya en estos momentos entre ustedes para coordinar el día y además, ¿qué impresión tuvo cuando conoció la noticia que vino desde los Estados Unidos después de haber hecho todo el trabajo que hicieron los legisladores nacionales la semana pasada en Washington? A ver, nosotros sabíamos que el propósito de la misión no era modificar el comportamiento de la Corte, sino era ratificar ante el Congreso de los Estados Unidos, que era política de Estado, la posición presentada por nuestro país frente a la Corte. Era una de las probabilidades, uno de los principios que nos comentaban los abogados es que difícilmente la Corte contradiga cuando hay un dictamen de doble instancia, de primera instancia y de Cámara en los Estados Unidos. Por lo tanto, no era lo que más le convenía a la Argentina. Pero esto no es una situación aislada. Esto es parte de un proceso donde Argentina decidió vivir, crecer y desarrollarse sin el financiamiento externo y tratar de ir resolviendo los problemas que nuestra administración heredó. Estos no son problemas que generó nuestra administración. Estos problemas nuestra administración lo heredó. Y esto es bueno que la gente lo tenga claro, que quien está escuchando este programa tenga claro. No estamos resolviendo un endeudamiento que generamos nosotros. Estamos resolviendo lo escandaloso negociaciones que hicieron antes de la llegada del presidente Kirchner a la conducción del Estado. Primer tema. Segundo tema. Argentina decidió, es fácil arreglar los problemas diciéndole que sí a todo y sacrificando al pueblo argentino. En el medio de cada negociación lo que está es el interés del pueblo argentino, el trabajo, el empleo, la jubilación, la educación, la salud de la patria. Antes arreglaban, claro, ¿cómo arreglaban? Tirando el problema para adelante y generando este monstruoso endeudamiento que condicionó el desarrollo nacional en la Argentina, generando además escandalosas comisiones que cobraron quienes intervinieron en los arreglos de cada situación que difícilmente tenga explicación en la historia argentina. Por lo tanto, esto es parte de un proceso muy complejo, de un endeudamiento que nosotros no hemos tomado y que estamos dispuestos a resolver por el crecimiento de la Argentina. No es casualidad que en el momento que se resuelve Club de París, que se resuelve CIADI, que se pone en pleno funcionamiento con una perspectiva de futuro extraordinaria, YPF y Vaca Muerta, suceda esto. Es decir, después de esta gestión, sabemos que los años futuros son años de crecimiento y desarrollo para la economía nacional. Como se condicione el acuerdo presente, seguramente será como la Argentina crezca. Lo que el pueblo tiene que tener la certeza es que nuestra presidenta, cada vez que decidió o tomó alguna decisión central para la Argentina, lo hizo pensando en el interés del pueblo argentino. Por eso esta circunstancia habrá que asumirla como una circunstancia difícil, por cierto, pero teniendo el principio rector de que no se va a negociar en contra de los intereses de la mayoría y el futuro de los argentinos. Porque Domínguez dice que no es casualidad que suceda en este momento. Ayer la presidenta habló de que Argentina no va a convalidar estos modelos de extorsión hacia los países, estos modelos que buscan hacer ganancias sobre la miseria de los pueblos. Usted ahora dice que no es casualidad que se dé esto en este momento, en el momento que Argentina está justamente arreglando varios de estos conflictos que se han dado y de forma ordenada, por acuerdo con los acreedores. Claro, quienes proponen un arreglo rápido y fácil significa renegociemos de cualquier manera, Sí. emitamos bonos
esto es lo que están planteando, y colorín colorado, condicionamos el futuro para las próximas generaciones. Esta es mi visión y mi interpretación absolutamente personal. Con dos instrumentos que marcan la agenda del mundo. El mundo necesita alimento y Argentina, en la próxima década, yo no me canso de repetirlo, va a producir 60 millones más de toneladas. Y Vaca Muerta tiene una proyección de autoabastecimiento energético en los próximos 3 años, recuperación del vector de competitividad por disminución de costo y saldo exportable en materia energética. Si se produjeron durante décadas guerras mundiales por el tema de gas y por el tema del petróleo, tenemos que tener presente que no estamos discutiendo solamente esta coyuntura, estamos discutiendo cómo crecen y cómo viven las próximas generaciones. Por lo tanto, no hay que tener una mirada puntualmente aislada. Es la culminación de un proceso. Argentina lo va a resolver, como ha resuelto la presidenta situaciones mucho más complejas que esta, defendiendo el interés del pueblo argentino. La presidenta fue muy clara, vamos a cumplir con todas las obligaciones y encontraremos un mecanismo inteligente que permita resolver este cuello de botella que tenemos. Ahora, no es la solución jurídica que esperábamos, pero era una de las posibilidades que tenía en este escenario de resolución de este tema. Ahora, entonces uno puede imaginar que lo que pasó el fin de semana en la cumbre en Bolivia del grupo de G77 más China, en la cual se habló de este tema específico de los fondos buitre, se va a dar también, uno imagina, una reunión para analizar la situación no solo particular de Argentina, sino la relación de estos fondos con las diferentes democracias de la región. Mira, una cosa es la resolución judicial, puntualmente, cuál es la estrategia que va a ser la más inteligente y más conveniente del país, la que va a llevar adelante nuestra presidenta. Hoy el ministro de Economía a las 6 de la tarde va a hacer una conferencia de prensa y hablamos con la presidenta y el jefe de gabinete y van a estar yendo los funcionarios al Congreso de la Nación para informar la evolución del tema. Mi propia interpretación, si México, país líder en América Central, si Brasil, país líder en América del Sur, si Francia, país importantísimo en la Unión Europea, apoyaron la posición de la Argentina en este litigio, y si además legisladores ingleses que repudian la carroña del sistema financiero internacional dicen la defensa del Estado está en juego por sobre el interés de la especulación del sistema financiero internacional. Quiere decir que no es solamente un problema de la Argentina. Este es un problema global. Es un problema global de cómo se sacrifica el trabajo, la producción y el empleo en el mundo sobre la rentabilidad fácil a expensa de los pueblos. La presidenta lo dijo, ¿qué motivación hay para invertir en producción, para asumir riesgo, si la especulación financiera te genera una rentabilidad de 1.608%. Es decir, estamos ante una situación que es mucho más profunda. De hecho, el propio Papa se expresó sobre el sistema financiero internacional que atenta sobre el desarrollo y el crecimiento de los pueblos. Por lo tanto, Argentina tiene vocación de cumplir todas sus obligaciones. Ha hecho eso basada en 2 principios. El trato equitativo de todos los acreedores. La presidenta lo decía con mucha claridad, en cualquier concurso del derecho privado, el 66% del acuerdo de los acreedores define el comportamiento del concurso y evita la quiebra. Aquí virtualmente lo que están provocando es una quiebra sobre el sistema económico argentino, pero también pone en crisis toda la reestructuración de deuda de los estados soberanos. Aquí se alcanzó el acuerdo con casi el 93%. Por eso esta decisión es compleja, es extraña, no forma parte de los precedentes del derecho comercial y del derecho privado. Y además no hay una resolución a escala global porque los estados no quiebran. Por lo tanto, habrá que encontrar un camino complejo, pero de resolución, porque Argentina no desconoce sus compromisos. Argentina está dispuesta a cumplir sus compromisos, pero no sobre el hambre del pueblo. Y aquello que se negoció mal, claro, ¿qué es negociar bien? Decir que sí a todo. Eso no es negociar bien, eso es someterse a condicionamientos de lo que ha pasado en la historia del endeudamiento de la Argentina, donde eso se pagó con el hambre del pueblo. 1.500 millones, cifra más, cifra menos de la que se habla, y 18.000, 1.500 millones son 2.000 escuelas.
o el reequipamiento ferroviario argentino. Estamos discutiendo del desarrollo de la nación y del destino de nuestro pueblo. Por eso hay que ser absolutamente responsable en la defensa de cómo se encara este proceso hacia adelante. Lo único que hemos hecho es asumir con responsabilidad un tema complejísimo, de la cual no hay antecedente a escalas globales. Es decir, no es que estamos ante un tema de fácil resolución donde hay un protocolo para resolverlo. Estamos transitando un camino, el más difícil de todo, porque además Argentina decidió crecer sin el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, porque cada vez que nos dieron su receta se pagó con el hambre, el sufrimiento y la desolación del pueblo argentino. Ese camino a Argentina, por lo menos mientras Cristina Fernández de Kirchner siga conduciendo los destinos de la Argentina, no lo queremos transitar porque hay un pésimo registro. Y el horizonte que la Argentina tiene, y esto es lo apasionante para liberar de angustias, Argentina sabe que a partir del 2016 Argentina va a tener autoabastecimiento energético, y esto ha despertado un interés en el mundo y en la comunidad de inversiones extraordinario, lo hemos visto en este viaje nosotros, y va a producir alimentos y además está en un proceso de industrialización de su desarrollo nacional. Que Argentina tiene, esto se da en una perspectiva de crecimiento, esto no se da en una perspectiva de embudo para el desarrollo nacional. Y esto hay que tenerlo presente. La respuesta jurídica no fue la que Argentina esperaba, la solución política todavía se está elaborando, digamos, se está trabajando. La misión esta multipartidaria que fue a Washington a presentar la posición argentina y ahora lo que va a ser el tratamiento en el Congreso de la posición argentina frente a esta situación. También hay que entenderlo como parte de un proceso de construcción de esto que, digamos, no es un problema exclusivamente argentino, mucho menos es un problema exclusivamente del gobierno, lo que estamos Seguro, el padeciendo. gobierno está resolviendo un problema que heredó de manera escandalosa. Ayer la presidenta hablaba de la prescripción de la causa del megacanje. Bueno, hay que saber quiénes fueron, quiénes intervinieron en el proceso judicial, porque eso también termina afectando el interés del país. Entonces, bueno, es bueno saber, para algunos casos la justicia, como en Estados Unidos, actúa con una rapidez extraordinaria, sin filtración ni conocimiento, y en otros casos con una lentitud que termina perjudicando al interés de los argentinos, y quien lo paga es el pueblo. A ver, acá hay un tema, tenemos tanto con el ánimo cultural, los propios dirigentes políticos, que se habla de, yo escuchaba a algunos dirigentes decir, acá se negoció mal. Negociar bien, ¿qué suponía? Entregar bajo cualquier forma y condición lo que tiene que pagar el pueblo, porque esto no lo paga quien negocia, o no lo paga la presidenta, o no lo pagan los dirigentes políticos. Esto se paga con el trabajo y la producción del pueblo argentino. Y si no entendemos que el endeudamiento argentino es la causa del estrangulamiento y el sometimiento del pueblo desde Rivadavia hasta la fecha, no estamos, por lo menos no estamos hablando de las mismas cosas. Si hablamos de las mismas cosas, de defender el interés del pueblo de la nación, de defender la estrategia del desarrollo nacional, de defender cómo crecemos en los próximos años, tenemos que decir que esta es una negociación, o por lo menos un proceso de resolución complejo, difícil, y que la construcción de la solución la iremos encontrando en las mejores alternativas para defender el interés de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Pero si no se entiende esto, claro que hablamos de cosas diferentes. Es fácil decir a todo que sí y acordar y que lo pague el pueblo. Esa es la historia de la Argentina. Entonces, cuando uno escucha a algunos dirigentes, se negoció mal. Por Dios, que nos expliquen qué es negociar bien. Nosotros hemos hecho apertura de canje 2005, segunda apertura de canje 2010, tercera apertura de canje. Cuando uno dice habría que haberlo resuelto, como algún reportaje dice por ahí, con una conversación se hubiese resuelto. Claro, para que lo pague el pueblo, así es fácil. Entregar los intereses que uno está llamado a representar. Por eso elegimos el camino siempre el más trabajoso. Hay una frase que es evangélica, dice, el camino más angosto tiene la puerta siempre más ancha, pero el camino más ancho tiene siempre la puerta más angosta en el transcurso de la vida. Y este es el proceso, la complejidad de defender los intereses que uno representa y ponerlo por sobre cualquier otro interés, lleva a esto, ir, venir, pero siempre cumpliendo el mismo propósito, defendiendo el mismo interés. ¿Usted imagina que la oposición, más allá de algunas declaraciones, va a adoptar la misma postura que tuvo lo que fue la última semana, que tomó esto como un hecho de política de Estado? Yo creo que
que sí, porque me parece que el interés no del presente, sino el interés del futuro. Y yo vuelvo a repetir esto. ¿En qué contexto se da esta discusión económica? Argentina tiene posibilidades extraordinarias de crecimiento. Reconocieron el gerenciamiento de lo de Vaca Muerta y las posibilidades para el mundo. Es el segundo productor de gas, el cuarto de petróleo. Y Argentina es una potencia agroalimentaria y está en un proceso de agroindustrialización que es fenomenal, y la industria argentina, y con un desarrollo en la educación de la cual no hay antecedentes. Por lo tanto, yo creo que hay que tener tranquilidad, tener presente el interés que representamos, y los caminos de resolución se van a encontrar en la Argentina, como se han encontrado en otras situaciones mucho más difíciles. Néstor Kirchner agarró un país con default, estamos hablando del 7%, dentro de ese 7% el 1% que está. Por eso creo que lo vamos a resolver. Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, vienen horas de mucho trabajo en el Congreso también con este tema. Le agradecemos la presencia hoy con nosotros en Piso 7 y seguiremos seguramente en contacto. Lo último, esta es la generación de los 30 años de democracia y estamos obligados a tener una actitud absolutamente diferente a la que tuvimos para con el pasado. El compromiso no es con nosotros o no es con la coyuntura mediática, el compromiso es con las generaciones futuras y esa es responsabilidad de todos. Así es. Gracias, a ustedes. Muy amable. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Alejandro, Silvia, ustedes. Gracias, Fernando. Gracias, Raúl. Y nosotros hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Claro que sí, es la última.